tema que el Señor puso en mi corazón, porque esta es su palabra, yo la voy a decir, pero es su mensaje, ¿verdad? Es la voluntad de Dios, aprendiendo a caminar en la voluntad de Dios. También podría ser encontrando la voluntad de Dios, buscando la voluntad de Dios, pero se me ocurrió que aprendiendo a caminar en la voluntad de Dios, pero si a usted le queda mejor aprendiendo, buscando, lo mismo. Vamos a ver en qué voluntades opera el Señor. Yo diría que hay tres voluntades. Vamos a ver la primera voluntad, que es la voluntad oculta o no revelada, que está en Deuteronomio 29:29, ¿no? Ahí está. ¿Esta es Nueva Traducción Viviente? Bueno, yo tengo Nueva Traducción Viviente, les voy a leer lo que dice acá en Nueva Traducción. Dice: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. No sé si dice más o menos lo mismo, ¿lo han seguido? Bueno, se refiere a la voluntad oculta. Ahí está diciendo que el Señor tiene secretos que no ha revelado, ¿verdad? Esto es el plan soberano de Dios para el universo. Él nos ha contado el qué va a pasar, pero no nos cuenta ni el cuándo ni el cómo. Se lo guarda para Él. ¿Por qué nos lo revela? Bueno, no sé. Seguramente habrá una explicación de por qué no nos quiere contar eso. Yo recuerdo, porque creo que lo dimos en uno de los cursos, que el apóstol Pablo hace mención a algo de esto. El apóstol Pablo, en una de las cartas a los Corintios, él le dice que fue llevado al tercer cielo. No, dice que no sabe si fue llevado en una visión o en cuerpo presente, pero fue llevado al tercer cielo. Y que le fueron reveladas cosas que le estaban prohibido contar. Seguramente se trataba de algo de esto, ¿verdad? Pero bueno, como Dios no lo quiere revelar, ¿por qué vamos nosotros a andar hurgando sobre algo que Él no quiere que conozcamos? A su tiempo, Él lo revelará. Amén. La otra voluntad es la voluntad perfecta o revelada. Y vamos a leer el pasaje de Romanos 12:2. Bueno, quería compartir algo con ustedes. Se lo comentaba el otro día a Tamara. Hace días que sabía ya que tenía que predicar, y vengo escuchando las prédicas de mis hermanos, que comenté al hermano Hugo. Y obviamente yo las sigo con mucha atención. Y yo sabiendo lo que había preparado, porque ya hace rato que venía preparando esta prédica, yo decía, ay, que el hermano, el que fuera, ay, que no diga nada de lo que yo voy a decir. Y me estaba haciendo mucho problema por eso. Porque digo, ay, ¿qué van a pensar después que yo ando repitiendo las cosas que dicen ellos? Pero después el Señor como que puso en mi corazón y como que me dijo, quédate tranquilo, si siempre estamos repitiendo cosas. Seguramente cuando escuchamos las prédicas, la otra prédica, todos vamos diciendo, eso ya lo digo, eso ya lo escuché. Bueno, o sea, y la Biblia, si nos ponemos a analizarla, se basa mucho en la repetición. Hay capítulos de versículos que dicen 7, 8, 10 veces lo mismo. Y vos decís, pero si ya lo dijo esto, y ahora vuelve a decir lo mismo, y otra vez, y otra vez. Bueno, vaya a saber por qué el Señor lo hace así, ¿verdad? Tendrá que ver con que somos un poquito cabeza dura y nos cuesta un poco entender las cosas muchas veces. Y también me he dado cuenta de que la repetición, si se quiere, hasta es un sistema de enseñanza, sistema de educación y un sistema de corrección. Y lo que quiero compartir con ustedes es algo que tiene que ver con mi niñez. Nosotros somos 3 hermanos, más o menos contemporáneos en la edad, y éramos muy traviesos. De chico éramos muy traviesos y tuvimos la desgracia de perder a nuestro padre cuando yo tenía más o menos unos 8 años. Y bueno, y mi madre estaba enfermita de angustia y no podía con nosotros. La verdad éramos muy, muy traviesos.
Y yo recuerdo que mi madre no nos pegaba, pero a veces cuando nos quería pegar, nosotros nos reíamos porque la verdad no nos pegaba fuerte. No sé si se entiende lo que estoy comentando, ¿eh? O voy más despacio. Tengo hasta las 10, ¿eh? Así que tranquilos. Bueno, y mi madre entonces, ¿qué hizo? Adoptó otro sistema de corrección. Dijo, bueno, a partir de ahora se porta mal, agarraba una hoja. Yo era chico, para mí la hoja era inmensa, pero porque yo era chico. Lapicera, se me sientan acá y van a escribir de acuerdo a la gravedad, ¿verdad? O 100 o 200 veces. Van a escribir 200 veces. No debo portarme mal. Bueno, nosotros empezamos a escribir. ¿Y yo qué hacía? Yo hacía letra grande, ¿verdad? Porque cuanto más grande la letra, menos tenía que escribir. Porque aparte, donde estábamos escribiendo, estaba el balcón y se escuchaba todo el griterío abajo. Estaban todos corriendo, jugando a la pelota, y yo 2 horas escribiendo, Dios mío. Bueno, la cuestión es que mi madre después venía y me decía, no, acá hay 38, te faltan, joder, otra hoja, y seguí escribiendo. Ustedes dirán, ¿se corrigieron? No corrigimos. Pero bueno, tuvimos que sufrir el castigo, por lo menos. No, pero toda corrección sirve. A la larga, sirve. Dice así, Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Bueno, caminar en esta voluntad nos asegura estar centrados en el diseño perfecto de Dios. Y nos aseguraría llevar una vida fructífera, en paz, ¿verdad? Pero como que no nos gusta mucho caminar en esta voluntad. Somos medio rebeldones y por lo general caminamos en la otra voluntad, la voluntad permisiva o imperfecta, que no es más que nuestra voluntad, pero que Dios la usa, Dios la permite, ¿verdad? Y en 1 Samuel 8, del 5 al 9, si me quedo quieto es porque estoy tranquilo. Ahora, si ustedes ven que me muevo mucho, porque estoy un poco nervioso. Pero, ahí está. 1 Samuel 5 al 9. 1 Samuel 8, 5 al 9. Dice así: Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, así como tienen otras naciones. Así como tienen otras naciones. Voy a dejar por acá eso. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. A todo lo que te digan, respondió el Señor, porque es a mí a quien rechazan y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto, me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses, y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera que un rey reinará sobre ellos. El pueblo estaba rechazando a Dios como su rey, como su guía, ¿verdad? Se estaban dejando llevar o queriendo imitar las costumbres de otras naciones. Estaban queriendo imitar, agarro esa palabrita también, la dejo por acá, las costumbres de otras naciones. Porque veían que prosperaban y que todo iba bien, entonces, danos un rey, nosotros también queremos que nos ocurra eso. Y Dios lo permite, y lo permite porque es la manera que tiene Dios de guiarnos, corregirnos, educarnos. Y la Biblia está llena de ejemplos donde Dios opera en esta voluntad, mostrándonos las consecuencias, pero también los propósitos. Entonces vamos a ir viendo algunos ejemplos bíblicos. Yo separé unos pocos ejemplos bíblicos. Adán y Eva. Esto lo vamos a encontrar en Génesis 2, del 15 al 17.
Son 20 ejemplos nomás, así que no. Ay, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo cuidara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, ¿no?, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Entonces, ¿qué pasó acá? Dios pone a los primeros seres humanos, a Adán y Eva, en el jardín del Edén. Ya ponen ellos, obviamente, el libre albedrío, porque le está diciendo que pueden comer libremente de cualquier fruto, ¿verdad? Pero que no vayan, les deja una advertencia: no vayan a comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, porque si comen de ese fruto, van a morir. ¿Y qué pasó? Comieron. Y ellos ahí estaban mostrando que su concupiscencia, ellos desobedecieron la orden directa del Señor. Y a partir de ahí, el pecado y la muerte entran en el mundo. Y algunos podrán decir, bueno, a ver, ¿no era más fácil que no pusieran el árbol? ¿O que no pusieran ese fruto tan deseable? El problema no era el árbol ni el fruto. El problema era justamente la desobediencia, ese libre albedrío mal utilizado. Las consecuencias, ¿cuáles fueron? Entró la muerte y el pecado. ¿Y el propósito? Acá Dios estaba mostrando que el pecado iba a tener su castigo, pero a partir de ahí también se pone en marcha el plan de redención. Amén. Otro ejemplo, Abraham y Sara. Génesis capítulo 15, del 1 al 6. No, del 1. Bueno, después. Dice así: tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira el cielo, y si puedes, cuenta las estrellas. Ese es el número de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Dios había prometido a Abraham y a Sara, ¿verdad?, que les iba a dar un hijo, y que su descendencia sería numerosa como las estrellas del cielo, y que en él serían benditas todas las naciones. Pero a todo esto, Sara ya tenía como 80 años, y para colmo de males, era estéril. O sea que estaba difícil. Pero bueno, para Dios no hay nada difícil, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Sara le ofrece a su marido, o le pide a su marido, que tenga intimidad con Agar, que era su sirvienta, para de esa manera tener ese hijo tan deseado y esa descendencia tan próspera que le habían prometido. O sea, en otras palabras, lo quisieron ayudar a Dios. Pero, ¿qué pasó ahí? Nació Ismael, creció Ismael junto a su padre, porque Abraham tuvo con Agar, y fue un hijo muy amado. Y cuando Ismael tenía aproximadamente 13 años, Sara queda embarazada y nace Isaac. O sea que la promesa del Señor se cumple.
Bueno, acá hubieron consecuencias también. Ellos no confiaron en la promesa y no supieron esperar el tiempo de Dios. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Bueno, ahí comienzan los problemas familiares. Agar e Ismael son expulsados del campamento al desierto. Y obviamente todo esto trajo mucha tristeza a Abraham, porque estaba abandonando a su hijo. Y de igual manera Dios muestra misericordia sobre ellos y no los desampara. Es más, Dios los prospera. Pero ese error tuvo y tiene sus consecuencias hasta el día de hoy. Porque en Ismael, no sé si ustedes saben, deben saber, se origina el pueblo musulmán. Y en Isaac y su simiente, su descendiente, el pueblo de Israel. Y estas dos naciones, hasta el día de hoy, están en guerra. O sea que esa mala decisión que se tomó hace algo más de 4.000 años nos afecta hasta el día de hoy. Si será importante tomar buenas decisiones, ¿no? Pero también había un propósito. Dios está mostrando misericordia sobre los marginados, porque Él no les desampara ni a Agar ni a su hijo Ismael. Pero también está mostrando su fidelidad en la promesa, ¿verdad?, que Él le había hecho de esa descendencia. Y está preparando el escenario para los tiempos finales, donde Él va a venir a reinar con gloria. Amén. Ahora vamos a ver una historia diferente, la historia de José. Está en Génesis 50, del 16 al 21. ¿Lo tenemos por ahí? Dice así: entonces enviaron a José un mensaje que decía: antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre, te suplicamos que nos perdones nuestro pecado. Cuando José recibió ese mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y le dijeron: mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió: no me tengan miedo, ¿acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura, los confortó. Con ternura y con bondad. Bueno, la mayoría conocemos la historia de José, ¿verdad? José fue uno de los últimos hijos de Jacob. El primero de José con Raquel. Raquel fue su gran amor. José fue un hijo bueno, cariñoso, respetuoso. No solo con su padre, José era así con todos. Por eso era el mimado de la casa. Pero además, él siempre estaba cerca de su padre, y era muy servicial, lo ayudaba con todas las tareas. Y Jacob tenía una marcada preferencia por José. Y obviamente que eso alimentaba la envidia y los celos de sus hermanos, ¿verdad? Entonces un día los hermanos conspiran para deshacerse de José. Lo toman cautivo, lo llevan como esclavo, lo meten en un pozo y luego lo venden como esclavo a unos mercaderes que iban para Egipto. O sea, José es llevado a Egipto. Bueno, José obviamente, voy a sintetizar un poco la historia porque la historia es larguísima. José tuvo que soportar el destierro provocado por sus hermanastros, además tuvo que soportar la cárcel, la esclavitud, todo tipo de humillaciones y maltratos. Pero todo eso no hizo más que ir formando y preparando el carácter de un hombre que iba a ser usado por Dios de gran manera.
Entonces la historia más o menos cuenta así, que estando un día José en la cárcel, llega porque habían apresado al copero del faraón, y este había tenido un sueño que nadie interpretaba, y José lo interpreta. Al tiempo, el copero del faraón es liberado de la cárcel, y el faraón justo tiene un sueño que nadie lograba interpretar. Y se acuerdan que en la cárcel había un hombre llamado José que interpretaba sueños. Le comenta esto al faraón, y el faraón enseguida lo manda a llamar. Entonces, acá Dios ubica a José en el centro de la escena. José es llevado delante del faraón para que le interprete el sueño, ¿verdad? El sueño que este había tenido, que nadie podía descifrar. José no solo le interpreta el sueño, sino que además le advierte al faraón de que iba a venir una gran hambruna sobre la tierra, ¿verdad? Y que había que preparar a un hombre astuto, ¿verdad? A un hombre sabio para que pudiese estar al frente de esta situación. Y al faraón no tuvo mejor idea que elegirlo a José. Dijo, bueno, si él me está interpretando el sueño, este tiene que ser el hombre indicado. Y lo pone a José al frente de su reino, ¿verdad? José, después del faraón, pasa a ser el hombre más importante en todo Egipto, su mano derecha. Y a partir de ahí, ¿verdad? José tuvo poder y autoridad para tomar cualquier tipo de decisión. Y ahí la historia empieza a cambiar de forma, y lo que había comenzado mal empieza a terminar bien, y a partir de eso José puede salvar muchas vidas. Me voy a saltear algunas cosas y voy a ir a las consecuencias, porque obviamente que las consecuencias están más bien, apuntan a lo que fue el sufrimiento, ¿verdad?, de Jacob y de José. A Jacob, los hermanos, o sea, sus hijos, le habían dicho que a él lo había devorado una fiera en el campo. Bueno, imagínense lo que habrá sufrido Jacob pensando que a su hijo se lo había comido una fiera. Cómo habrán sido sus primeras noches, ¿verdad? Y José tuvo que soportar cárcel, esclavitud, humillaciones, maltrato físico. Pero detrás de todo eso también había un propósito. Un propósito de cuidado, fidelidad y soberanía. Dios estaba cuidando a su pueblo, y él preparó a José para que salvara a su familia y a la gente de la hambruna, y de esta manera conservara a su pueblo, demostrando así su fidelidad al pacto con Jacob. Dios estaba sacando de allí y los estaba sacando y llevándolos a Egipto. ¿También por qué? Para que no se contaminaran de las costumbres cananeas, ya que estos eran bastante inmorales. Ellos practicaban costumbres detestables, ¿verdad? Y Dios no quería que se contaminaran de todo eso. Por eso también es que les lleva a Egipto, ¿verdad? Pero además está demostrando que su soberanía y poder, las acciones humanas no lo pueden contrarrestar. Nada puede cambiar los planes, por más malas que sean las acciones. Él tiene el poder de cambiar las malas cosas para bien. Y acá queda demostrado. Dios puede transformar nuestros errores en propósitos. Amén. El rey David y Betsabé. Otra historia que todos deben conocer. Segunda de Samuel, capítulo 11, del 1 al 5. Sobre esta historia yo creo que mucho no voy a tener que ahondar porque la mayoría la conocen. Dice así: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas.
Destruyeron el ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías, elita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio, se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Yo me lo imagino a Betsabé el mensaje: estoy embarazada. ¿Y ahora? Y sí, no era una situación acorde a un rey, ¿verdad? Si bien el rey podía tomar mujeres, pero estábamos hablando de una mujer que estaba casada, y casada con uno de sus más fieles servidores. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, como dice la Biblia, también se equivocó. Comenzó a imitar, acá voy a dejar la palabrita, de otros reyes que tenían muchas mujeres. Comenzó a quedarse en el palacio. Ya no iba a la guerra. Y un día conoció a Betsabé, la tomó y la embarazó. Y para tapar su pecado, ¿qué hizo? Planeó la muerte de Urías. Pero esto disgustó a Dios de gran manera. Entonces Dios, para confrontarlo, envía al profeta Natán a hablar con él. Cuando el profeta Natán llega, le cuenta una historia. Le dice que había un hombre, ¿verdad?, rico, que tenía mucho rebaño, y había otro hombre pobre que tenía una sola ovejita. Y él amaba esa ovejita y comía con ella, bebía con ella. Era el amor de su vida, su ovejita. Pero un día llegan invitados a la casa de este hombre rico y él, para agasajarlo, toma la oveja del hombre pobre y la mata y la sirve a su mitad. El rey David se enfureció y dijo: ese hombre debe morir, debe pagar 4 veces por la oveja que tomó. Bueno, ahí el profeta Natán le revela que el hombre del que estaban hablando era él, ¿verdad? Y bueno, obviamente David quedó sumergido en una tristeza, un arrepentimiento, pero el pecado ya estaba hecho, digo, el daño estaba hecho. Si bien es cierto que a partir de ahí Dios lo restaura, ¿verdad? Porque David vuelve a caminar en obediencia y en amor a Dios, no toma más mujeres, solamente se dedica a Betsabé, y luego con Betsabé vuelve a tener un hijo, que fue el rey Salomón, que de ahí proviene nuestro Salvador Jesucristo, ¿verdad? Pero como les digo, el error, el daño estaba hecho y había consecuencias. Entonces, de la misma manera, fíjense, de la misma manera que él juzgó, fue juzgado, porque él dijo que pague 4 veces por la oveja que tomó. Dios a él lo perdonó, pero le quitó 4 de sus hijos. Pero también hubo un propósito. Dios estaba castigando el pecado, estaba mostrando misericordia por el arrepentido y estaba confirmando su plan de redención y preparando el linaje de Jesús a través del rey Salomón. Me gustaría estos son los 4 ejemplos que yo seleccioné. Obviamente, algunos van a decir, pero ya hay miles.
de ejemplo, no solamente en la Biblia, en la vida misma. Me gustaría hacer un breve análisis, ¿verdad? Algo sintetizado. Por ejemplo, Adán y Eva. Yo puse desobediencia, mal uso del libre albedrío. Abraham y Sara, incredulidad, no confiaron y esperaron los tiempos de Dios. El rey David, distracción, desenfocado de la comunión y del plan de Dios. Desobediencia, incredulidad, distracción. Son todos factores y debilidades que aprovecha el enemigo para quitarte la buena comunión con Dios. ¿Cuál hubiese sido la palabra correcta para que todos se hubiesen estado centrados en la voluntad perfecta? Hubiese sido obediencia en el caso de Adán y Eva, confianza y fe y paciencia en el caso de Abraham y Sarai, y en el caso del rey David, comunión, enfoque. La historia de José es diferente. José se mantiene fiel. Aún en los peores momentos, él se mantiene fiel. Y todo lo que pasó, Dios lo tornó para bien y terminó siendo una bendición. Para él, para su familia y para su pueblo. Deberíamos ser más como José. Bueno, conclusiones. Deberíamos al menos intentar caminar en la voluntad de Dios. Y acá voy a tocar un punto que por ahí los jóvenes me van a... Caminar en ella no me convierte en un robot ni me hace perder mi identidad. Muy por el contrario. En realidad, esta es la voluntad que me hace libre. Es la que desata mi ego y mi orgullo y me acerca a Dios por mi propia decisión. La que me ubica en el centro de su propósito, permitiéndome disfrutar de su amor y de su protección, porque así yo lo decido. Pero cuando confiamos más en nuestras habilidades, o confiamos más en nosotros, ahí nos salimos del camino. Ahí volcamos. Debemos aprender a esperar los tiempos de Dios, confiados en que Él siempre cumple sus promesas y no dejarnos influenciar por las mentiras del enemigo, que lo único que quiere es confundirnos, robarnos la palabra y la correcta comunión que tenemos con nuestro Padre. Dios tiene un propósito para cada uno, pero alineado a su voluntad, no a la nuestra. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, y está todo muy lindo, pero ¿cómo aprendemos a caminar en la voluntad de Dios? Y yo te voy a dar una respuesta fácil, pero escuchando la voz del Espíritu Santo. Sí, pero ¿cómo? Bueno, la solución la podemos encontrar en Romanos 12:2. Romanos 12:2 es una invitación y un mandato a que comencemos a ser más espirituales, que estemos más enfocados. Yo te quisiera, con el permiso del pastor, no ponga Romanos 12:2, porque yo lo voy a decir en criollo, así, como habla la gente de campo. Bueno, sería más o menos así. No vivas copiando lo que hace todo el mundo. Deja que Dios te cambie la forma de pensar. Así vas a poder entender qué es lo que Dios quiere para tu vida, que es bueno, te hace bien y vale la pena. Eso es Romanos 12. Esa es la enseñanza que el Padre quiere que aprendamos. Fue rápido, ¿no? Ponete de pie.
Ponete de pie. Ocurre que yo lo compartí el otro día con Ángelo también. Estamos muy aferrados al mundo, estamos muy agarrados del mundo, ¿verdad? Y como que no ponemos mucha confianza en las cosas de Dios. Nos saturan los problemas, las amarguras, la vida misma. Pero Dios quiere transformar nuestra mente. Dios quiere que seamos mucho más espirituales. Él quiere que desarrollemos nuestros sentidos espirituales, nuestros ojos, nuestros oídos. Seguramente tiene muchas cosas para revelarnos, pero tal vez nos ve inmaduros. Y entonces, hasta que Él no nos vea enfocados, no nos va a revelar. Y tal vez lo único que estamos haciendo es retrasar sus propósitos y sus bendiciones. Pero bueno, confiemos más en Él y menos en nosotros. Amén. Voy a hacer una oración. Había preparado otra. Ay, amado Padre, gracias. Gracias por este tiempo. En verdad estoy feliz porque estoy compartiendo tu palabra, tu mensaje con mis hermanos, Señor. Qué lindo. Estoy feliz. Pensé que iba a estar más nervioso, pero sentí que tú me confortabas, me ayudabas. Es más, yo te imaginaba sonriente, abrazándonos. Qué lindo. Lloro de alegría. Lloro de alegría. Quiero pedirte por todos mis hermanos. Yo sé que ellos tienen muchos problemas, muchas dificultades. Yo te quiero pedir por todo, darte gracias y pedirte por todos ellos. Ellos te necesitan en su vida. Fortalécelo, Señor, en su espíritu. Vienen tiempos difíciles, Padre. Y tal vez no estamos preparados todavía. Yo no quiero pedirte ni salud, ni prosperidad. Te quiero pedir fuerza para la prueba. ¿Sabes, Padre? Yo tengo muchos familiares, amigos, conocidos. Cuando les hablo de ti, ni caso que me hacen. Y yo sufro. Yo sé que yo no tengo fuerzas para traerlo, pero yo sé que para ti no hay nada imposible. Yo no quiero que se pierda. Yo quiero que pongas en eso esa gotita de fe que tú sabes dar. Y que ellos vengan y nosotros podamos sumarlos a nuestra familia y dar testimonio de ti y que te conozcan. Y que no se pierdan. Padre, estoy seguro que cuando salgamos de aquí, muchos vamos a atesorar tu mensaje. Y algunos por ahí nos vamos a olvidar y nos vamos a distraer con el mundo. Péganos un tironcito de oreja, no nos deje que nos vayamos de esta hermosa comunión que tenemos. Te lo pido por favor, Señor. Hoy a la mañana, tú sabes, yo lloraba por este pobre hombre que perdió a su hijo, que se tiró en el río. Yo no lo conozco, no sé quién es, pero me dio pena. No me quiero ni poner en la piel de ese hombre. Te pido por él también, dale fuerza,
que tu Espíritu Santo lo abrace y lo consuele. Gracias, Señor. Gracias por usarme. Estuve feliz. Las veces que tú quieras, yo voy a estar aquí. Te amo, Señor. Te amo. Te amamos todos. Gracias, Padre. Gracias. Amén.